Te exaltamos y te bendecimos en esta mañana, nos hemos preparado para ti. Aquí no hay improvisaciones, el único derecho a improvisar, tú tienes el derecho de improvisar, solo tú, nosotros nos preparamos para ti, Señor. Nosotros hemos puesto la mesa desde temprano, aquí hay servidores, hay ministros de Dios que han preparado mesa para que tú vengas y pongas tu pan, tu vino de vida, Señor. Atamos en el nombre de Jesús toda incredulidad, todo espíritu de incredulidad y de muerte, toda distracción. Que hoy tu palabra, Señor, pueda ser plantada en corazones fértiles. Que hoy tu paternidad, Dios mío, fluya como un río de amor sobre todos nosotros, Señor, y que no haya lugares, que así como el agua tiene esa característica de entrar a todos los lugares, que tu espíritu, que es agua, vida, entre a todos los lugares de nuestro corazón y de nuestra mente, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bueno verles, me encanta compartir la palabra con ustedes, es una gran responsabilidad para mí y sobre todo en estos 21 días, Dios ha estado haciendo cosas, amén. Dios ha estado haciendo cosas impresionantes en estos 21 días y me encanta porque el Señor ha sido muy estratégico con nosotros. Nos venía hablando ya hace un tiempo de paternidad, nos vino hablando sobre sacerdocio, nos venía hablando con respecto a la adoración profunda. Estos 21 días tienen este mensaje de parte de Dios que puso en el corazón de nuestro pastor, que es adoración profunda. Y Él nos ha estado, como te digo, dirigiendo estratégicamente en esto, en entrar más profundo, en una adoración más profunda en Él. Y hemos aprendido también que la adoración no tiene que ver con música o con lo que hay en el entorno, sino que adoración tiene que ver con lo que sale de mi corazón para Dios. Y hemos el domingo pasado levantado olor fragante, hemos renunciado, quemado esa grasa que no sirve, todo eso en nuestra vida que no edifica o que derechamente nos hace daño. ¿Y cuántos saben que Dios siempre tiene un plan y sabe cómo bendecirnos? Y hoy quiero hablarte de la intercesión, por ahí está el título, un corazón intercesor es el título, y hoy quiero hablarte de algunas características que el Señor ha estado conversando conmigo con respecto a la intercesión y también derribar algunas falsas creencias que se generan en torno a esta labor que es una labor de hijos de Dios. Y el primer concepto a desechar con respecto a la intercesión es que pensamos, o algunos hermanos pueden pensar, que la intercesión solo le pertenece a una clase, a un tipo de hermanas o de hermanos que son parte de un grupo, ¿no? Como el equipo de intercesión, y no es así. Hoy derribamos esa mentira de Satanás, esa confusión. La intercesión es una labor que Dios nos pide, así como es el evangelismo, y hay hermanos que tienen el ministerio de evangelismo, pero toda la iglesia tiene la comisión de parte del Señor de predicar el evangelio en todas las naciones. También tiene la comisión de parte de Dios de interceder en favor de su pueblo, de ciudades, etc. Y ahora vamos a estar profundizando más en esto. Ser intercesor no es una identidad propiamente tal, nadie tiene identidad de intercesor. Y eso es algo que también a mí me gustaría derribar, que dejemos como de tener una identidad fundada en lo que hacemos, sino que en lo que somos. Y nosotros, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Y Dios nos da trabajo, nos da tareas, nos da ministerios, y nadie tiene una identidad de intercesor, eso no existe. Existe una labor que es para todos los hijos de Dios, porque básicamente o principalmente Dios nos pide ser como Cristo, y la palabra de Dios dice que Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres, y el Señor nos pide que nosotros sigamos los pasos del Señor Jesús, y por lo tanto a través de Cristo yo puedo interceder por otras personas, por ciudades, etc.
Y para ejemplificar un poco más este ministerio que nosotros tenemos como iglesia, no Iglesia Familia de Fe, como Iglesia de Jesucristo en todo el mundo, el ejemplo más fácil que es para explicar, hay muchos ejemplos de intercesores en la Biblia, pero el más fácil de explicar es la función, la labor sacerdotal que tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque ellos intercedían por el pueblo, delante de Dios, intercedían en favor del pueblo de Israel. Recordemos que antes de que el Mesías viniera a la tierra y se sacrificara por el pecado de todos nosotros, era necesario que se derramara sangre, y esta sangre provenía de animales. Y entonces el sacerdote lo que hacía era que una persona, ¿cierto?, venía con su sacrificio de expiación, con su animal, para expiar sus pecados. Expiación es como limpiar, quitar de encima su pecado, y entonces la persona venía con el animalito y el sacerdote decía, ¿de quién es este corderito, por ejemplo? Y la persona levantaba su mano y decía, es mío este cordero. Entonces el sacerdote agarraba un cuchillo y lo desgollaba y derramaba su sangre, y después eso es súper sanguinario, ¿no? Y de ahí viene levantar manos santas. Yo escuchaba a un pastor que estaba dando una enseñanza con respecto al sacerdocio y decía, ¿de dónde viene levanten manos santas? Ellos levantaban sus manos porque ya estaban santificados. Se supone que con ese sacrificio, no se supone, Dios lo estableció en la ley del judaísmo. Pero eso era solo una sombra de lo que venía en Jesucristo, porque dice que Jesucristo es el Cordero inmolado, el que fue sacrificado de una vez y para siempre. Por lo tanto, nosotros ya no tenemos que hacer eso, pero sí comprender que Jesucristo ejerció el ministerio sacerdotal porque se presentó a sí mismo como una ofrenda. Y por eso se dice que entre otros ministerios, el Señor Jesús ejerció este ministerio sacerdotal porque se presentó a sí mismo como una ofrenda. Y eso es intercesión, eso es interceder, es ponerse entre Dios y otra persona o otra ciudad o una situación. Y el ejemplo muy claro para que todos podamos entender y poder avanzar en el tema es Ezequiel 22:30, que lo tenemos ahí. Ezequiel 22:30 dice, yo he buscado, habla el Señor aquí, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, lo afirma el Señor omnipotente. En ese momento, en el momento que fue escrito por el profeta Ezequiel, no había nacido el Mesías, y por eso era necesario que alguien que conociera la voluntad de Dios se humillara delante de Dios e intercediera en favor del pueblo. Entonces, imagínate que ahí no halló a nadie, no hubo quien intercediera entre el pueblo y Dios. ¿Puedes sacarla nomás, Chichi? Y creo que es clave comprender que la intercesión es una posición delante de Dios, pero es una posición de humillación y de adoración. Y si hay algo que tenían claro los sacerdotes de ese tiempo, era de cómo debían presentarse ellos delante de Dios. Y la pastora, si mal no recuerdo, nos contaba un poco el domingo pasado, ellos debían presentarse con ciertas condiciones, porque Dios les había enseñado la manera en que ellos tenían que ir a interceder por el pueblo. Y ellos no podían llegar, ni siquiera ir con cualquier ropa, tenían que hacerlo con vestiduras, tenían que tener un proceso de purificación sexual, muchos procesos tenían que pasar para poder presentar estas ofrendas. Y porque el Señor mismo les había dado esas instrucciones. Y nosotros tenemos que entender que en este tiempo el ministerio sacerdotal que viene de parte de Jesús también está vigente, y tiene que ver mucho con el ministerio de intercesión. Y el Señor quiere
enseñarnos a ejercer nuestro sacerdocio en la tierra. Y parte de ejercer el sacerdocio en la tierra es comprender qué es la intercesión y cuál es nuestro lugar. Por eso que el objetivo de este mensaje, que al final, cuando vos te vayas, puedas entender el lugar que tenés en la intercesión y podamos desechar todos estos argumentos. Hemos dicho que la intercesión se trata de una posición de adoración y de humillación. Y Dios nos enseña a través de su palabra cómo hacerlo. Ahora, yo te pregunto, ¿no? A través de todas las prédicas que hemos estado teniendo, los versículos bíblicos que hemos estado mandando durante este tiempo, el día 16 de los 21 días, ¿quiénes adoran? ¿Quiénes adoran profundamente? Vemos que el Señor nos está llevando en este tiempo, y si la intercesión tiene que ver con la humillación y la adoración, y yo te pregunto, ¿quiénes son los que adoran profundamente? Y voy a responder, y te digo que es muy fácil la respuesta, porque los que adoran profundamente son los que tienen una revelación de quién es Dios. Y la adoración profunda la hacen quienes conocen que Dios es merecedor de tener y de recibir y de exaltar y de bendecir. Dios es digno de mi adoración. Y pueden adorar profundamente a aquellos a quienes es revelado esta verdad absoluta. No es una verdad que tenga alguna duda, es una verdad absoluta. Dios es digno. Entonces, la palabra revelación tiene que ver con correr el velo, con mostrar. ¿Y qué muestra? Muestra algo que está oculto, que no está a la vista de todos. Porque si adorar a Dios fuera tan fácil, todo el mundo adoraría a Dios profundamente y no sería necesario ni tener 21 días, porque ahí estaríamos Liz Taylor. Entonces, no es una cosa tan fácil como decir, sí, adoro a Dios, estoy adorando a Dios en profundidad. No, tiene que haber una revelación de quién es Dios y cuál es mi lugar delante de Dios. Proverbios 25:2 dice, lo puse en dos versiones porque no me decidí. No, mentira. Dios tiene el derecho de ocultar algunas cosas y el rey el de tratar de entenderlas. En otra versión dice, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar el asunto. Mira, en Apocalipsis 1:6 dice que Jesucristo hizo para Dios un pueblo de reyes y sacerdotes. Y acá me está diciendo que es deber de los reyes, es gloria de los reyes. O sea, es como algo honroso para ti, que eres rey y sacerdote establecido por Jesucristo, buscar las cosas escondidas de Dios, anhelar esa revelación. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque creo que cuando alguien desea interceder, se mete en este lugar de búsqueda, en este lugar de búsqueda íntima y muchas veces secreta, porque ¿cuántos de nosotros no estamos orando por gente que ni se enteró que estamos orando por ellos? Y muchas veces ni siquiera nos peleamos la batalla íntimamente, pero también comprendemos que es algo espiritual. Entonces, quien desea interceder debe buscar comprender los misterios de Dios y esta búsqueda incesante, incansable, que hacen estas personas que quieren comprender los misterios de Dios y entender y saben su lugar de reyes y sacerdotes, buscan este lugar, y este lugar es un lugar que no se puede explicar. Si nosotros podemos decir el lugar de la revelación, explícame el lugar de la revelación, no se puede explicar el lugar de la revelación, pero sí se puede manifestar. Las personas que entran a ese lugar manifiestan. ¿Y sabés cuál es el lugar? Ese lugar es lo que cantábamos recién, es el lugar del corazón del Padre. Y yo estoy convencida que tanto el Espíritu Santo como el Hijo, Jesucristo, siempre quieren llevarnos al Padre. Siempre están dándonos bocados, siempre están revelándonos, siempre están haciéndonos acordar quién es el Padre. Y ellos, nosotros sabemos, todos tenemos claro que Dios es uno, pero Dios se manifiesta en 3 personalidades. Y yo estoy absolutamente convencida de que
Tanto el Espíritu Santo como el Hijo siempre quieren llevarnos a ese lugar de la presencia del Padre. Y nos dan pistas. ¿Y sabes por qué el Espíritu Santo y Jesús quieren llevarnos a ese lugar? Porque ese es el lugar donde se revelan cosas misteriosas, donde se revelan los secretos de Dios. Ese es el lugar que yo me imagino que entraba Moisés cuando conocía los secretos de Dios y Dios confiaba en él y había un lazo de amistad. Entonces vemos en la iglesia lamentablemente que muchos están por años en las congregaciones, por años son personas de fe, ¿cierto? Pero no crecen. Y siempre a mí me llama la atención y yo le he preguntado esto a Dios, ¿por qué no crecen? ¿Por qué no avanzan? Si yo veo que tienen una disciplina de oración, que operan a veces hasta en dones del Espíritu Santo, pero no van más allá, es como que si no se revelara algo, no hubiera algo. Y es que esa persona no logra mantener o no ha tenido un encuentro personal y una relación íntima con el Dios Padre. Porque el Dios Padre es origen y es destino. Si tienes una relación con papá, si no tienes una relación con papá, uno se enrola en una rueda interminable de pecado y de perdón, pecado y perdón, pecado y perdón. Yo me acuerdo en algún momento le decía a Dios, estoy cansada de siempre mis momentos más íntimos y más espirituales contigo es porque vengo a arrepentirme. ¿Nadie se cansó de caer en el mismo error así una y otra vez? ¿O soy la única acá? Me voy entonces. Y de repente nosotros decimos, ¿por qué una y otra vez? Y es porque nunca no logramos esa estabilidad íntima, de una relación íntima con el Dios Padre. Y así como el Padre presente en su casa es de mucha bendición para sus hijos. ¿En qué sentido bendición? En que dirige, en que estamos hablando de un padre saludable, presente. Ese padre destina a sus hijos, conoce el futuro, les aconseja, les revela cosas para que no les pase lo mismo. Así también, cuando nosotros tenemos una relación íntima con nuestro Padre, conocemos el origen, el destino, obtenemos sus consejos para no caer y conocemos el origen de todas las cosas que por lo menos nos propongamos buscar. Todos sabemos que, permiso, voy a tomar un poquito de agua. Todos sabemos que las conversaciones profundas con un papá no son fáciles. O sea, sobre todo cuando nos hemos mandado embarradas o hemos cometido errores, esas conversaciones no son fáciles. Te tenés que sentar con papá y tenés que hablar. Y tenemos que conversar, hijo, y quizás el buen padre, ¿no?, te va a hacer preguntas y te va a llevar quizás a la confesión o te va a descubrir, no sé cuál es el estilo. Para mí lo más parecido es sentarme con mi pastor. Y lo más difícil se pone cuando te hace preguntas, ¿viste? Entonces ahí uno como que queda ahí. ¿Y por qué? Porque las conversaciones con papá, que son difíciles, esas conversaciones difíciles, no estoy hablando de lo cotidiano, estoy hablando de esas conversaciones profundas, son vergonzosas. A nadie le gusta reconocer que te equivocaste. Y algunos se enojan porque les confrontan, otros lloramos y otros ya se humillaron ante la corrección de un buen padre. Pero, ¿cuál es la similitud con el Padre eterno, con el Padre bueno? Yo creo que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Nos dice, lo que estás haciendo no está bien. El Hijo viene y te dice, está todo listo. Estás perdonado, te arrepentiste y el Hijo te va a perdonar las 1000 veces que te arrepientas genuinamente. No importa cuántas veces te equivoques, si te arrepentís genuinamente, el Hijo te va a perdonar, te va a decir, qué bueno que permaneciste, vamos de nuevo, vamos, levántate de nuevo. Pero es con el Padre que vos vas a llegar a ese lugar con el papá y vos le vas a decir, estoy perdonado, Jesús me dijo que estoy perdonado. Sí, pero ahora vamos a hablar, ahora vamos a conversar. ¿Por qué te estás comportando como te estás comportando? ¿Por qué estás hablando así? Y eso
es de un buen padre, eso es de buen padre, un padre que es bueno corrige. Entonces el Padre va hasta lo profundo de tu corazón y te hace comprender. El Espíritu Santo nos sondea, nos expone los pensamientos, va hasta a lo profundo de nuestro corazón, pero el Padre, es en la presencia del Padre el que te forma, el que te forja para el futuro, el que te muestra y el que te revela. Y muchos no quieren relacionarse con el Padre. Muchos no quieren tener estas conversaciones difíciles con el Padre y peor aún, no quieren cambiar su manera de pensar. Y entonces estas personas no crecen. No crecen. Entonces nos preguntamos por qué seguimos cayendo una y otra vez en el mismo pecado, y es porque no conocemos el origen, esa brecha abierta que nos hace volver a caer una y otra vez. Hay una herida, hay un vacío, hay algo que produce que tú vuelvas una y otra vez al ciclo ese de pecado. Y esto ocurre hasta que tienes un encuentro con el Padre, porque el encuentro con el Padre es el que descubre y revela el origen de todas las cosas. Dios es uno, pero quiere que te relaciones íntimamente con las tres personas del Espíritu Santo. ¿Y por qué tengo que hacerte esta introducción? Porque de ese encuentro con el Padre es de donde salen los adoradores en espíritu y en verdad. De ese encuentro con el Padre sale los adoradores en espíritu y en verdad. Es imposible vivir una vida de adoración profunda, una vida de santidad, si tú no conoces el origen, la fuente de donde fluyen todas las cosas. Porque siempre vas a estar cayendo y levantándote como en una montaña rusa espiritual. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Yo me he sentido en una montaña rusa espiritual. A veces estoy arriba, a veces estoy abajo, a veces y como que siento que no logro una estabilidad. Y muchas veces ni siquiera podemos salir de nuestros propios problemas. Apenas puedo con mi pecado. ¿Qué voy a interceder por otros? Yo necesito que oren por mí, que venga la gente de intercesión, que venga a orar por mí, porque yo apenas puedo conmigo. ¿Qué me voy a preocupar del país? Que oren por mi familia. Me estoy cayendo a pedazos, y mucho menos si no tenemos una vida de adoración profunda, vamos a pelear contra las tinieblas, porque si hay algo que a nosotros nos quita autoridad frente a las tinieblas, es vivir y permanecer en una vida de pecados. Entonces, ¿por qué es necesario entender la adoración profunda en la intercesión? Porque nos afirma en la identidad, porque aquel que adora profundamente conoce su posición. Y hermanos, la madurez no es no caerse, es levantarse más rápido, porque sabes tu fuente, conoces de dónde viene tu fuerza, y si tu fuerza no depende de ti, entonces no importa a veces estar débiles, porque de repente hay personas que no quieren orar porque se sienten debilitadas espiritualmente, o solo oran en público cuando se sienten fuertes. Y si la fuerza que tú tienes no dependen de ti, ¿por qué necesitas estar fuerte si Dios es tu fuerza? Entonces todas estas cosas nos quitan autoridad frente a las tinieblas, y no se trata de una mayor independencia. ¿Y a qué me refiero con mayor independencia? Con mayor calidad de palabras. Hay personas que piensan que pueden interceder cuando conozcan la Biblia, o que tienen que interceder cuando yo tenga esa soltura de palabra como la otra, y empiezan las comparaciones y qué sé yo. Y eso no, interceder y tener una relación con Dios no se trata de ser independiente y confiar en tus capacidades, sino de una mayor dependencia de Dios, de decir, si yo no le adoro, me muero, si no le veo, me pierdo, si no es Él quien me sostiene, me voy a caer. Me voy a caer porque no dependo de mi fuerza, no importa cuán fuerte o débil me sienta, Él es el que me sostiene. Entonces, aquí vemos que la actitud de un adorador en espíritu y en verdad cambia mucho. En este lugar, por ejemplo, cuando estamos adorando, uno sabe que la actitud de un adorador en espíritu y en verdad es muy diferente a la de alguien que simplemente está delante de un grupo musical o de un equipo de alabanza o de cualquier otro lado. La actitud de un adorador es humillarte delante de Dios, porque Dios rechaza a los altivos.
pero le da favor a los humildes. Y por eso que es tan importante conocer al Padre, porque el Padre, al ser autoridad, cuando tú tienes un encuentro con el Padre y se te revela la paternidad de Dios y se te revela Dios Padre, nadie se queda de pie. Yo no sé, nadie se queda de pie. Es como que si ni siquiera necesitas voluntad para caerte en el suelo, porque el Padre se te reveló, porque Él es la autoridad. Y comprendes quién eres delante de Dios. Y es impresionante, amados, porque el humillarse delante de Dios a uno le hace sentir tan poderoso frente a las tinieblas. El humillarte delante de Dios te hace, y tener la revelación del Padre, te hace sentir tan amado, tan guardado. Yo no sé si estuviste en ese lugar donde decís que vengan todos los demonios, me da lo mismo porque acá estoy guardado y sé que el Padre me ama y que no me va a dejar solo. Y a uno le hace sentir tanto poder, pero a la vez sales de ahí con tanta humildad porque no necesitas la aprobación de nadie. Que oras bien, que oras mal, que te ven, que no te ven. Te lo dice alguien que batalló con eso. No necesitas la adulación de nadie para saber que estás caminando en los principios y en convicciones que el Espíritu Santo te dio. No necesitas que alguien humano te apruebe, aunque sí. Gloria a Dios porque uno usa a nuestros pastores y lo que manifestamos en lo íntimo lo tenemos que manifestar en lo externo, pero tu identidad no depende de eso, depende de la voz que escuchaste en lo íntimo y en lo secreto. Y de ahí salen los adoradores en espíritu y en verdad. Y de ahí sale eso, un corazón intercesor, porque el intercesor no puede estar mirándose el ombligo. El intercesor no está peleando a ver si cree o no cree, si puede pasar o si no puede pasar. La fe de un intercesor es su piso, porque está tan humillado delante de Dios para reconocerse y pedir en favor de otros. Entonces, ¿qué tiene que ver la identidad, la adoración, la humillación con la intercesión? Todo. Yo te digo, si de repente andamos medio perdidos, todo esto tiene que ver con la intercesión. Y quiero ya entrar más en tierra derecha, en el capítulo de Daniel. Y Daniel, ustedes saben, es un hombre de Dios que Dios usó en su tiempo. Él amaba a Israel. Él sabía que Dios amaba mucho a su pueblo, conocía la voluntad de Dios para el pueblo de Israel porque él estaba íntimamente, tenía una relación profunda con el Señor. Y Daniel oraba así, mira, te voy a mostrar cómo, si alguien quiere aprender, no te lo pasé, perdón. Si alguien quiere aprender a orar por su nación, por su tierra, por la iglesia, lea el capítulo 9 del libro de Daniel, o todo Daniel si puede, pero el capítulo 9. Acá estamos leyendo, les voy a leer yo, cómo oraba Daniel. Y dice, oh Dios nuestro, oye la voz de tu siervo, escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame, abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto te rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Tú sabes que Daniel era un administrador perfecto, era un hombre que no se registra en la Biblia de todo un error de él. En el libro de Daniel, él era un hombre íntegro y acá él estaba diciendo, no merecemos tu ayuda, pero clamamos a causa de tu misericordia. Él estaba intercediendo por un pueblo. Y yo quiero seguir leyéndote en el libro 11, cómo Dios le responde, porque Dios envía un ángel. Y el ángel le dice, entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto me levanté todavía temblando. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios,
Tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y le dejé con el espíritu príncipe del reino de Persia. Bueno, aquí se evidencia un montón las estrategias del infierno, cómo se organizan para que no recibas tu petición, y de eso podríamos hablar un montón, pero no es el foco ahora. Yo quiero que veas cómo Daniel se dispuso a recibir entendimiento y a humillarse delante de Dios, y a causa de una actitud de humillación de su corazón, ahora el ángel estaba ahí para responder su oración, y además le dijo: hombre muy preciado. Entonces, si te fijas, la posición de Daniel era una posición de adoración y de humillación. Hoy Jesús está llamando a personas que quieran entender a Dios, que quieran entender misterios de Dios, que quieran interceder, pero que quieran conocer primero, antes de interceder y ponerse a orar. Quieren primero revelación y conocimiento de lo que es Dios. Y puedes seguir evadiendo este llamado si quieres. Puedes seguir evadiendo el poder entender a Dios y qué es lo que Dios quiere que sueltes con tu boca. O puedes disponerte, así como Daniel, a entender por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo. ¿Cómo es la oración de alguien que no conoce que es un hijo de Dios? Su oración, y cómo tú puedes reconocer que te falta todavía entendimiento y revelación de adoración profunda y de identidad. Porque tu motivación para orar siempre va a ser el temor. Y esa es la oración reactiva, esa es la que decimos: estoy enfermo, Señor, en nombre de la sangre de Cristo. Y empezamos a hacer cosas. No entendemos, a veces no entendemos lo que estamos orando. Y empezamos a alargar palabras que suenan y le damos la voz fuerte como que... Y no es eso, no es así. Entonces, las personas que queremos interceder y que queremos ser escuchadas en el cielo y queremos que nuestra voz sea considerada, tenemos que comprender y entrar en esos misterios de Dios y disponernos a entender, a indagar, a estar en ese lugar íntimo donde se revelan las cosas. Y cuando estamos cerca del corazón del Padre podemos entender, puede ser revelado y empezamos a ver cómo opera su gracia y su amor. Ahora, este es Daniel. Este es el Daniel, así, el de la Biblia, onda. Sí, pero yo soy Flavia, onda. Pero yo quiero mostrarte que tú tienes todo, absolutamente todo el potencial para desarrollar un corazón intercesor. Y hay ciertas circunstancias que operan en nuestra vida, que operan en nuestro entorno, a nuestro alrededor, para movernos en estos principios bíblicos de humillación y adoración, y que nos movilizan, nos transforman a tener un corazón intercesor. Y yo me acuerdo, hace mucho tiempo, cuando empezamos recién el ministerio y todavía no éramos ni siquiera una iglesia, éramos como un grupo que se reunía, tuvimos un golpe muy fuerte. Para mí fue súper fuerte, estaba recién caminando en los caminos del Señor y me acuerdo que fue súper decepcionante, frustrante, raro, todo mezclado y más encima un amigo muy amado justo se enfermó, su familia estaba sufriendo mucho y fue la primera vez que yo intercedí en el Espíritu. Yo me lo acuerdo clarito porque yo entré ahí muy confundida, entré a mi cuarto de oración muy angustiada, tenía muchas cosas en la cabeza. Me acuerdo que me arrodillé y empecé a gritar, así, grité, y como que el Señor, ¿listo? ¿Terminaste? Y después empecé a llorar. Y después empecé a hablar en lenguas y algo en mi corazón se empezó a encender y yo le decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Me acuerdo que le decía así: Dios mío, perdón por gritarte, Señor.
qué irreverencia. Pero yo estaba desesperada, yo quería que Dios me dijera por qué estaba pasando eso. Y yo le decía, me acuerdo que yo le decía, Dios, tú tienes el poder para sanar a mi amigo, sánalo ahora. Y miraba el teléfono a ver si me mandaba un mensaje que ya estaba todo bien. No, no estaba todo bien, seguía el asunto. Y resulta que el Señor me entrega me acuerdo que como que viene una paz así, se inunda la habitación de una paz y empiezo a hablar en lenguas. Y yo empiezo a comprender, empiezo a entender que ese momento que estábamos viviendo, que era muy angustiante, era voluntad de Dios. Y el Padre me empieza a llenar de convicción y me dice, todo esto yo lo estoy permitiendo y de acá van a salir fortalecidos, de acá van a salir victoriosos. Y es más, ora por fuerzas, porque fuerzas le van a hacer falta, están siendo zarandeados, pero de acá yo los voy a sacar victoriosos. Salí de ahí, yo jamás, cuando entré con tanta ignorancia a esa habitación, jamás me imaginé que la dirección de oración era orar por fuerza. Yo dije, hay que orar por sanidad, hay que orar por reprender, por acá, por allá. Y el Señor simplemente me llevó a orar por fuerzas. Así es como se ven los misterios de Dios. Dios empieza a revelarte cosas y te dice, por ahí no es, no sigas orando por eso. Por ese lado no es, mira lo que yo voy a hacer. Y empieza a mostrarte el futuro y empieza a darte esperanza en Cristo Jesús. Así es. La intercesión no es ponerte a declarar, a decretar, a armar cosas raras, ¿sí? No. Dios quiere mostrarnos sus misterios, pero la condición perfecta para poder recibir esta revelación es una actitud de adoración y humillación para disponernos a entender esos misterios. Y yo te quiero decir que el condimento perfecto que todos acá tenemos, todos lo tenemos, para ser un intercesor y tener esa condición, es el amor. El amor que tú tienes adentro. Incluso si yo voy a la calle y puedo encontrar una persona, cualquiera sea, esa persona tiene el sello del Creador en su corazón y si a esa persona le pasara algo, a su hijo, por ejemplo, o le pasara a alguien muy amado, el amor que Dios depositó en esa persona le puede hacer venir con una actitud de adoración y humillación más que todos nosotros juntos. Y yo te voy a mostrar un ejemplo en la Biblia que sale en Mateo 15, 21. Es un poco largo, les pido paciencia. Mateo 15, 21. Dice, cuando Jesús salió de allí, se fue a las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba, escucha, clamaba, gritaba, diciendo, me voy a alejar Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Se acercaron los discípulos y le dijeron, despídela, pues grita detrás de nosotros. Y respondiendo dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él. Esta era una cananea, no tenía idea de ninguna ley. Se postró, no les puedo mostrar cómo se postra porque se postró delante de él y le dijo, Señor, socórreme, Señor. Y él le respondió diciendo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Y entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué condiciones tenía esta mujer? Esta mujer tenía conocimiento bíblico o ni siquiera había Biblia, no tenía conocimiento de ley.
Probablemente había escuchado de Jesús. Probablemente muchas personas le gritaban a Jesús, Señor, sáname, pero no había llegado el tiempo de que Jesús sanara todavía a personas que no fueran del pueblo de Israel o se manifestara con tal poder. No era el tiempo. Pero esta mujer, el amor que tenía por su hija, esa pasión, ese quebranto, había visto a su hija quizás cuántos años sufrir por un demonio inmundo. ¿Sabe? Derribó toda la vergüenza. Esta mujer gritaba por las calles al punto de que a los discípulos que tienen que haber visto una de cosas, le daba vergüenza que estuviera atrás de ellos. Entonces, ni siquiera le importó que le dijeran perrita, ¿no? Se podría haber ofendido, bueno. Pero le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Su única esperanza estaba depositada en Jesús. Y entonces creo que a veces, no sé si has vivido esos momentos de desastre, así, desastre, donde todo queda en silencio y te sientes nadie frente a algo imposible. O sea, esto es imposible. Yo creo que a veces ese es el momento perfecto para conocer el corazón del Padre, para derramarte delante de Dios y decirle, Señor, Señor, ten misericordia. De esos lugares es donde uno conoce más del Padre, cuando estás angustiado, cuando estás quebrantado. ¿Sabes por qué? Porque esa es la única manera en que el hombre se le cae esa soberbia, esa altivez, ese orgullo. Y yo te quiero decir que si tú te hiciste alguna idea de cómo interceder, por ejemplo, por tus hijos, o te hiciste alguna idea de cómo interceder por tu familia o por la nación, por los niños, te hiciste alguna idea mística de interceder, yo te quiero decir que derribes ahora mismo esa mentira, porque no son tus palabras, es tu corazón, y Dios tiene un plan y sabe cómo bendecirnos. Y nosotros confiamos en eso. Yo te quiero decir que así como esta mujer que intercedía por su hija, nadie intercede por lo que no ama. Nadie. Todos para interceder tenemos que amar, porque el corazón de un intercesor está loco de amor. Anda a decirle a una madre que tiene a su hijo enfermo, ese corazón está enfermo de amor, está loco de amor. Esa mamá que cree no va a dejar a su hijo hasta el día que se muera, va a morir le va a dejar el aceite para que lo unjan al hijo. Da lo mismo, no hay. Es una pasión, es un amor que Dios deposita en nosotros, que es el condimento perfecto. ¿Sabes? Yo oraba por mujeres tristes, rotas, en depresión. Cuando me tocó a mí ser esa mujer rota y triste y muchas veces en depresión, créeme que mi oración cambió. A veces ese amor está encapsulado y la intercesión no se despierta hasta que tocan tu círculo. Cuando tocan tu círculo, tú recién te dispones a entender. Pero ¿qué pasa si vamos un paso más adelante y en estos 21 días que Dios nos quiere enseñar, que Dios nos está mostrando en esta adoración profunda? ¿Qué crees que significa adoración profunda? Conocer, ser revelado, tener revelación. Quizás aquí hay gente que está viviendo situaciones difíciles. Y producto de eso, dice, no puedo adorar al Señor. O no puede, está en los momentos de oración y no puede dejar de pensar en esas circunstancias difíciles. Pero yo te quiero decir que puedes enojarte con el Señor, puedes ignorar y endurecer tu corazón y habiendo escuchado su palabra, o puedes volcar tu pasión, tu amor, tu quebranto, tu dolor a los pies de Cristo y transformarlo en el mejor perfume de adoración para Él. O puedes disponerte para entender sus misterios y recién ahí orar para que tu voz sea considerada en el cielo por el Padre que te escucha. Imagínate que te dispongas a entender y empiezas a orar en efectividad, no en lo que tú quieres, en efectividad, en lo que el Padre te está revelando. Y el Padre te diga después de 21 días, aquí he venido para responder,
he venido a causa de tus palabras. O sea, imagínate que te mande un ángel. Ay, Señor, que no sea en la noche que ahí me muero. Que venga el ángel, que venga, todos lo dicen. Es impresionante, hermanos, porque nosotros tenemos que tener una actitud de adoración y de humillación. Y esta actitud de adoración y humillación se traduce en esto, en que Dios nos diga, la primera ayuda que pediste, me la viniste a pedir a mí. Viniste a pedir un consejo y viniste a mí. Anhelaste mi revelación. No fuiste a otra fuente, no fuiste a otro lugar. Y para mí eso es humillación. A veces humillación no es solamente venir acá y tirarse de guatita, como quizás también puede ser. Pero humillación es que Dios sea tu fuente, que conozcas tu posición delante de Él y que solo delante de Él sea tu adoración. A veces no somos conscientes delante de quién estamos. Yo siempre le digo a mis hijos, ora como si el Señor estuviera delante tuyo, porque así es. Imagínate delante tuyo al Señor y tu actitud cambiaría. Muchos a veces no somos conscientes delante de quién estamos y venimos con altivez. Imagínate a Jesús acá, yo creo que ni siquiera estaríamos en silla, estaríamos tirados en el suelo, todos postrados delante de Él y de repente tenemos tanto orgullo y tanta vergüenza para algunas cosas. Entonces, rendir nuestros propios argumentos. Mira, si hay alguien que tenía argumentos y de peso, porque era muy inteligente y tenía mucho conocimiento, era Daniel. Y Daniel, que podía haber dicho, yo las entiendo todas, yo sé la voluntad de Dios y sé lo que Dios tiene para Israel, se humilló. Su actitud fue de humillación y su actitud fue de disponerse a entender. ¿Sabe? Yo oré por mi esposo con cáncer y Dios oyó mi oración. Dios tiene un plan y sabe cómo bendecirnos. Pero Dios no sanó a mi esposo porque yo oré. Dios sanó a mi esposo porque Dios es Dios y puede hacerlo. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Disponerme a entender y humillarme delante de Él y adorarlo en todo tiempo. Y si Dios no hubiera sanado a mi esposo y hubiera tomado su vida, Dios es Dios. Dios es Dios y tiene un plan y sabe cómo bendecirnos. ¿Quieres que tus palabras sean consideradas en el cielo? Preséntate en adoración reverente, con humillación delante de Dios. Frente a una vida de adoración profunda, todos los demonios deben someterse. Deben someterse. No es que pueden o que tengas que hacer algo. Ellos deben someterse. Porque el que adora profundamente, ¿delante de quién está? Del Padre. No está delante de un espejo, está delante del Padre. Y delante del Padre los demonios no soportan estar. ¿Te das cuenta la importancia de esta 21 días de adoración profundo? ¿Te das cuenta de lo que Dios está impartiendo en este tiempo? Más allá de mis palabras y de las palabras que podamos haber dicho, la importancia de adorar profundamente, así como David dice que adoraba con su instrumento musical y los demonios de Saúl huían cuando él tocaba, cuando un adorador en espíritu y en verdad tocaba. Eso es una intercesión. Yo puedo ver ahí, en esa escena, David tocando y los demonios huyendo. Eso es una intercesión. Él estaba bajando el cielo a la tierra. Yo no sé qué va a pasar después de estos 21 días. Sí, Dios está mostrando visiones, está mostrando sueños, está mostrando cosas sobrenaturales, está instándonos, está trayendo mucha revelación. Yo no sé qué va a pasar después de estos 21 días. Quizás el pastor ya tiene luces, los pastores ya tienen luces. Podemos hacer dos cosas. Podemos seguir arrogantes, altivos y soberbios, creyendo que con nuestra oración Dios va a hacer algo. O podemos humillarnos, adorar con humildad, rendir nuestros argumentos delante de Él, empezar a declarar con nuestra boca los diseños del cielo sobre la tierra, bendecir a nuestras familias y a nuestras generaciones. O podemos seguir así nomás, que nadie nos moleste.
Yo le pido a Dios que Dios nos dé un corazón intercesor. Un corazón intercesor, porque para tener un corazón intercesor hay que amar mucho. Hay que amar mucho. Tú sabes que yo le dije al Señor, Dios, quiero evangelizar. Yo sirvo y hago cosas y quiero adorarte, pero yo quiero comenzar a correr en el evangelismo. El pastor ya nos está instando, las condiciones se están dando. ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Todos conocen mi historia frustrada del evangelismo, ¿no? Que voy a decirle a las personas, 0 personas, pero eso va a cambiar en el nombre de Jesús. Voy a decirle, hermano, en la plaza, en donde voy, le digo, ¿puedo orar por ti? No. Bueno, pero ¿sabes por qué? Voy a la oración y le digo, Dios, ¿qué pasa? O sea, yo quiero evangelizar, me estoy moviendo, rompo mi vergüenza. Y Dios me dijo, no los amas como yo quiero que los ames. No has orado por ellos como yo quiero que ores. Yo, hermanos, intercedo por la iglesia, por mis pastores, por ti, por mí, por mi familia. Puedo llorar toda una noche si me dejan. Mi marido me va a buscar, pero si me dejaran, oraría toda una noche, porque tengo pasión. Nadie intercede por algo que no ama. Y yo estaba queriendo ir a conquistar un lugar que no amo. Y Dios me estaba mostrando y me dijo, y yo tengo mucha fe porque lo digo antes, Dios me dijo, te voy a llenar de amor por estas almas. Te voy a llenar de amor por estas almas, te voy a llenar de amor por los perdidos. Y vas a orar, vas a interceder, vas a conocer, te voy a dar revelación y después ahí podés salir. Y ahí, así que vamos que se puede. Entonces, Dios, yo podría decirle a Dios, pero igual podría salir para ir practicando, porque uno como que suelta la mano. No, me dijo el Señor. No lo ha, porque no es humano, hermanos, esto no es humano. Nadie intercede como Dios quiere si no ama primero. Tenemos que amar primero. Y te digo algo, nadie conquista algo sin haber intercedido primero. O sea, esto es una rueda, esto es... Yo amo algo, me apasiono por algo, que esto es lo que nosotros decimos, ay, es que tengo la carga. No es que tenga una carga acá en el hombro, que sea pesado, así. No es que tenga una carga, es que Dios me llenó de amor, me llenó de pasión por eso. Y eso me pesa para presentarme delante de Dios e interceder por eso. No es que tengo la carga de mis hijos, no. A veces son pesaditos, ¿sí? Pero nadie intercede por lo que no ama y nadie conquista por lo que no intercede. Entonces creo que Dios está liberando en este tiempo, un tiempo de santidad, de libertad para adorar. Dios nos está llevando mucho, mucho más profundo en Él. Y yo te quiero decir algo, los entendidos resplandecerán. Y los entendidos en estos días, ¿por qué tengo fe? No es que estos días sean así, es porque cuando Dios libera estas cosas, uno tiene que meterse, porque esto es como un trampolín, esto no es lo mismo hacerlo solo, no es lo mismo estar en comunión, no es lo mismo estar caminando juntos. Esto es como que si fuera un trampolín, yo puedo ayunar todos los, no sé, los lunes, pero no es lo mismo cuando estamos en comunidad. Entonces yo te pido, en el nombre de Jesús, que te sumerjas en las aguas que se están soltando en este tiempo. Yo quiero orar porque creo que en este tiempo el Señor va a desatar en su casa un tiempo de adoración profunda, un tiempo de revelación, un tiempo donde nuestro corazón se va a llenar de amor por los perdidos, se va a llenar de amor por nuestras ciudades, se va a empezar a llenar de amor por nuestros niños. Un tiempo donde se van a abrir los velos del entendimiento, se van a abrir velos, se van a rajar vendas. Señor, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que traigas entendimiento, Señor.
a quienes claman por entendimiento, a quienes anhelan el conocimiento de tu gloria, Señor, a quienes esperan de ti, Señor, a quienes acuden a ti como primera fuente. Te pido, Señor, que traigas amor, que llenes esta iglesia de amor, Señor, para que podamos interceder, para que podamos orar como conviene, para que podamos orar de manera efectiva, para que seamos audaces en lo espiritual, Señor, osados, para que el temor no sea mayor, Señor, que la fe que tú nos has depositado y que crece cada día cuando escuchamos tu palabra, cuando escuchamos tu voz. Yo oro, Señor, porque familia de fe entre, Señor, nos salga de estos 21 días sin que todos hayamos experimentado la adoración profunda, Señor. Sin que podamos haber experimentado la paternidad, sin que podamos haber experimentado el tiempo donde tú, Señor, te revelas a nosotros. Revélate, Espíritu Santo, revélate a nuestros corazones. Si hay algunos que han invitado al Padre a su corazón, pero no le han dado un lugar de intimidad porque tienen miedo de esas conversaciones profundas, esas conversaciones íntimas que quizás van a traer confrontación, van a traer cosas a la luz. Señor, te pido que traigas revelación de tu amor a nosotros y de que ese amor quiere corregirnos y quiere sanarnos y quiere liberarnos y quiere hacernos hijos convencidos de nuestra identidad. Señor, también intercedemos en el nombre de Jesús por los niños que aquí están. Padre, para que los guardes, porque es tu voluntad que la iglesia forme generaciones de hijos fuertes, de hijos que nazcan en tu identidad, Señor. Yo te pido por familias sólidas, por familias que en este tiempo están disponiéndose a invocar tu nombre, Señor. Están entronándote en sus hogares, están disponiendo tiempo de oración, tiempo de ayuno, que han proclamado en su casa un tiempo para ministrar tu presencia, para servirte, Señor. Un tiempo, Señor, donde tú te revelas en las casas, en lo íntimo y en lo secreto, donde no solamente ocurren cosas sobrenaturales los domingos o sentimos la presencia de los domingos, queremos sentirlas cada día en nuestros hogares, queremos que nuestros hogares se enciendan en la revelación del Padre y del Espíritu Santo y del Hijo. Señor, queremos relacionarnos contigo integralmente, Dios. Que nadie quede afuera, Señor, esa es mi oración. Y sé que también es tu voluntad que nadie quede afuera. Pero hay decisiones que debemos tomar, Señor, y hoy decidimos venir a ti con una humillación. Con humillación y con adoración. Decidimos, Señor, seguir una vida que te agrade, que te adore, que te dé la gloria, Señor. Te pido fuerzas, te pido sabiduría para nuestra congregación. Te pido, Señor, que nos lleves aún más profundo de lo que ya nos has llevado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Amén y amén.